More than 500,000 new COVID infections. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Más que nada fue la incertidumbre de una enfermedad que era nueva, que no sabías ni cómo se contagiaba, ni si realmente las consecuencias que tenía para cada persona. Obviamente, estar cada día expuesta al COVID a centímetros, a pocos centímetros de ti, sí que te crea esa inseguridad y ese miedo de decir lo voy a coger y lo voy a coger yo y se lo voy a contagiar a mi familia y lo va a pasar peor que yo. Y sí que se ha hecho duro porque realmente no tienes ningún momento para ti para desahogarte, ¿sabes? Más que venir aquí. Y a veces no hay la suerte de que se salven y al final le coges cariño a la gente, la quieres y esa ausencia al final se nota. Trabajas cada día con ella, llegas un día a trabajar y ya no está y al final estas cosas pues te afectan emocionalmente, sobre todo yo que soy joven y acabo de empezar ahora, todavía no he hecho callo en estas cosas y hay gente que lo lleva mucho mejor, pero a mí por ejemplo me afecta mucho. Bueno, al principio sí, porque parecía que éramos héroes, todo el mundo aplaudiendo. Y después cuando se calmó la cosa vimos que pasamos de héroes a villanos, o sea, la gente se quejaba de nosotros y a mí personalmente me molestó bastante. Bastante la poca memoria que tiene la gente. Más que nada porque tanto en la primera ola como en la segunda como en la tercera la gestión no ha sido muy buena y no han sabido tratar a los sanitarios de la manera en que se lo tenían que haber tratado. Turnos de 14 horas, fines de semana de 14 horas, sábado y domingo, al final pesa en la gente y eso crea también entre compañeros roces que durante el día a día es muy incómodo trabajar. Sí que es verdad que cuando se calme la cosa y vuelvas a la vida normal, yo creo que esto pasará a ser una anécdota, entre comillas. De todas formas, la gente tiene ganas de seguir adelante, de seguir luchando por los pacientes y de que poco a poco esto al final se acabe y que nos reconozcan de verdad el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses.